Ya estamos acá. Es un pueblo pequeño. Veo que las carreteras son como en piedra. Veo que hay mucha gente, hay mucha gente en ese momento, en ese sector donde nos estamos ubicando. Eh, Se ve mucha energía endoplasmática va encima de todas estas personas. Hay una densidad, una energía muy densa. Eh, en ese momento estoy viendo. Es como una celebración que están haciendo. Es como si fuera porque veo gente alrededor de las calles, de la carretera, veo gente a ambos lados de la carretera y es como una procesión, lo que, lo que en ese momento es como una celebración como Semana Santa, que la gente sale pues a hacer como estas prácticas religiosas y Ujú. estas procesiones. eh, Veo que hay gente, hay aspectos físicos con atuendos, con túnicas. Efectivamente, sí debe ser como una especie de una celebración de Semana Santa, porque estoy viendo unas estatuas que normalmente sacan como en estas festividades. Estoy viendo la luz en esos momentos en medio de tanta gente. Me están haciendo centrar la mirada es una niña aproximadamente de 10 años de edad. También tiene un atuendo como blanco encima de ella. Es como si fuera como un ayudante, como esas Un auxiliares que les acólito. ayudan, les ayudan sí, en las iglesias. Veo que ella en sus manitos lleva algo, eh, y veo que pues va caminando y atrás de ella pues vienen atrás de ella y otras personas que está con ella, viene el resto de procesión. Eh, Es muy particular eso que estamos observando, o sea, se ve es como toda como toda esta caravana, toda esa procesión como tal, es como si estuviera arrastrando como mucha energía endoplasmática y a medida que va pasando por las calles y por la gente, pues algunos están caminando junto con todas estas personas, otros están solamente observando, pero se ve como toda esa energía endoplasmática pues cobija a todas estas personas que están participando de esta celebración. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco en el tiempo y ya veo que están llegando han terminado ya el recorrido, efectivamente están llegando aquí a una iglesia muy grande. En ese momento ya están ingresando como tal a esta iglesia. Puedo percibir y ver cómo a medida que los aspectos físicos van entrando a este recinto, a esta iglesia, veo cómo van siendo escaneados por tecnología que hay en las puertas de la iglesia. Y a medida que esos aspectos físicos van pasando, veo cómo sus niveles, algunos ya están con los niveles vibratorios pues muy bajos, aquellos que de pronto con los niveles vibratorios un poco como más elevados, un poco mejor en niveles más óptimos. Veo cómo estas vibraciones, esta tecnología, a medida que pasa por ellos, cada aspecto físico automáticamente sus vibraciones descienden mucho. Dentro de este lugar hay muchas entidades, tanto afuera, o sea, alrededor en eso momento estoy viendo muchas entidades que están como alrededor de la iglesia y hay muchas otras que están dentro de ella. Se puede alcanzar a percibir también una nave justo como en la parte de arriba de la iglesia, pero muy arriba. Eh, Ahí ya pues la celebración que hicieron allí, como el culto como tal. Eh, Veo que ya esta niña en la que nos está dando la luz, pues permitiéndonos como centrarnos en ella, veo que sale de la mano
de una señora ya mayor, corresponde a su madre en esta línea de tiempo que nos encontramos. Veo que por ahora solamente salen ellas dos y veo que afuera está el padre de ellas esperando. Veo que ya se encuentran todos, el padre, la madre pues que sale con la niña de la iglesia, y el padre se encuentra con tres niños más, son hermanos de Isa en esta línea de tiempo. ¿Cómo se llama la niña en esa línea? Escucho que la llaman por Hannah. ¿Qué Hannah, parte del, Ana, qué parte del holograma te encuentras? estamos en Portugal, año 1800. Muy bien, continúa. ¿Qué pasa con Ana en esa línea de tiempo? Hannah, sí, veo que ya pues van caminando, que están atravesando como un parque que hay acá cerca, al frente de esta iglesia. Veo que llegan a su casa, a Ana la veo. O sea, se nota muy callada, se nota como triste, como muy decaída. Eh, Veo que ella intenta como decirle algo a su padre, pero y veo que mira a su madre como con temor. Su madre la coge de la mano y veo que le está como apretando la mano en ese momento. Ya esperan hasta llegar a la casa, ya en ese momento ya están allí. Veo que la madre de Hannah está preparando algo de comer para todos. Veo que ya pues ha terminado como de preparar algo de alimento. Ya en ese momento ya está cayendo la noche. Veo que se sientan todos a la mesa. Hannah le dice a su madre que no tiene hambre, que no quiere comer. Veo que en ese momento solamente la madre lo que hace es como mirarla y con una mirada como que, o sea, con la mirada, como si le dijera todo, ya ella automáticamente empieza entonces a comer. Veo que en ese momento el padre de Hannah le está preguntando a la niña, a ella, qué le pasa, que la ha notado muy callada desde que terminó pues esta procesión y que la nota extraña. Veo que Hannah, antes de hablar, mira a su madre y ya empieza a hablar. Está diciendo que ya no quiere estar en esos lugares. Dice que ella no le gusta. Le está diciendo a su padre que ella quiere ser como sus hermanos y quiere que, le está como pidiendo a su padre que la apoye, así como han permitido a sus hermanos, pero sus hermanos son mayores. Ella es como la menor. Eh, Dice que como que no los obligue a estar allá en ese lugar. Eh, En ese momento el padre de Hannah solamente se mira con la madre. Veo que en ese momento la madre se ofusca un poco. Dice que ya cuando crezca ya ella va a poder tomar las decisiones que ella desee, pero que ella no está en una edad de decidir ni de exigir cosas, que sencillamente ella debe acatar órdenes y debe de hacer lo que en este caso su madre diga. Y le dice a su esposo que ya él sabe que no debe intervenir en ese tipo de situaciones. Veo que el padre de Hannah se queda callado y no dice completamente nada. Solamente veo como que la mira y le sonríe y terminan de cenar en ese momento. Veo que ya la luz me ha adelantado en el tiempo, como unos días, veo que ya
han dejado como ya han pasado como estas festividades, esta Semana Santa, pero pues su madre la ha seguido llevando a una especie como de preparación, como si estuviera haciendo como un cursillo para hacer lo que ella estaba haciendo durante la celebración de la Semana Santa y para poder estar como en la iglesia al lado del sacerdote y como para poder servir como acólita durante las misas. La madre siempre ha estado con ella pero se puede percibir mientras se ve la niña con otras personas adultas y unos pocos niños reunidos en esos espacios, se puede ver que ella está o sea, está en contra de su voluntad, se siente y ella misma manifiesta solamente con su aspecto físico y con sus gestos de que no quiere estar allí. En ese momento nos están enfocando pues como una reunión, estamos en ese momento en una reunión que actualmente es como en un costado de la iglesia, como un pequeño salón, pero igual, o sea, se puede sentir dentro de este lugar donde nos encontramos, lo que estamos percibiendo al momento de esa procesión que vimos inicialmente, se siente una energía demasiado pesada, una energía muy densa. En ese momento estoy logrando, pues, se perciben y se ven las entidades de las personas que se encuentran aquí reunidas. Eh, Veo que ya como que termina esta conversación, con esta reunión que tienen con todas estas personas acá en este momento. Veo que ya salen de allí. Su madre, o sea, como que no se ve como una conexión amorosa, como una conexión de madre e hija lo suficientemente fuerte en amor entre la madre de Hannah y ella, porque pues, la niña se ve muy afligida, pero su madre se ve como muy ponente respecto a lo que le está exigiendo que debe hacer y veo que en ese momento han salido como de la iglesia y veo que sale un hombre de la iglesia, llama a la madre de Hannah. Veo que se dirigen hacia donde esta persona, hacia donde este hombre, y ese hombre le está diciendo unas palabras a la mamá de Hannah. Le dice que la niña sí quiere estar en esos espacios que él entiende, es como si fuera el sacerdote de esta iglesia. Le dice que no lo obligue, dice que todo tiene su tiempo y le está como explicando de una muy buena manera a la madre de Hannah que todo lleva un proceso y que si la niña al día de hoy no se encuentra preparada, que no la debe forzar. Y le está hablando en ese momento pues de Dios y le está diciendo muchas cosas respecto a lo de la voluntad de él y la madre de Hannah en ese momento sí se muestra un perfil mucho más amoroso, mucho más suave frente a este hombre del que ha mostrado frente a su propia familia y frente a su hija. Veo que terminan como este diálogo y salen nuevamente ya, salen caminando Hannah y su madre. Veo que en ese momento se sientan como en una banca, las dos, la madre y Hannah. Veo que en ese momento la madre de Hannah le dice que la va a llevar a un lugar donde ella va a poder encontrar a su corta edad muchas respuestas de pronto a preguntas o inquietudes que ella tenga respecto a su proceso, que va a poder entender por qué ella quiere y desea tanto que ella siga como en esa preparación y que haga parte pues como de esta secta. Veo que en ese momento Hannah le está preguntando de qué se trata o hacia dónde se dirigen. Ella le dice que sencillamente una vez lleguen al lugar pues se va a poder dar cuenta de qué le está hablando. Veo que ya han caminado durante unos minutos, están llegando a una casa. Es una casa
una casa como una casa muy antigua, desde una casa vieja respecto pues a las otras, inclusive respecto a la que en la que viven ellos. Veo que la madre toca la puerta, hay como una olla de hierro y toca la puerta de madera con esto. Veo que en ese momento, pues, alguien está abriendo la puerta y están ingresando en ese momento. Es un lugar muy oscuro. Veo que en ese momento, apenas ingresan a ese lugar, Ana coge a su madre de su brazo y se apega mucho a ella. En ese momento, ella empieza a sentir algo extraño y que le causa como mucho miedo. En ese momento, Hannah empieza como con su manita, empieza como a sudar y le está diciendo a su madre que no quiere estar allí, que tiene mucho miedo. Su madre le dice que aún no han visto la persona que fueron a ver, que no han tenido la conversación que ella dijo que iban a tener para poder que entendiera todo mejor. En ese momento ya estoy viendo que se acercan a, pues es la persona que les abrió, veo una mujer muy joven y veo que eh, primero entra ella sola, la joven que abrió la puerta, y nuevamente sale de otra habitación y ahí se las hace entrar. Veo que hay una señora ya de edad, es un hombre, pensé que es un hombre, pero pues tiene cabello largo, eh, tiene como un atuendo, también como si fuera una túnica. Está sentado en una silla grande, de espaldar alto. Veo que la mamá de Hannah lo saluda como haciendo como reverencia y empieza a decirle a su hija que en unas sesiones con él, buscando ella ayuda en sus momentos que estuvo como muy afligida, que tuvo problemas con su padre, le está diciendo que estuvieron al borde como de una separación y de que el hogar de ellos se dividiera por completo, que esa persona fue quien la ayudó mucho y que fue la persona portadora de ese mensaje directamente de Dios que le permitió entender mucho mejor todas las situaciones por las que estaba pasando y que después de esas situaciones pudo entender y comprender cómo poder llevar a cabo la relación con su padre y con sus hermanos, y que al día de hoy pues ella puede ver que aún siguen juntos y todo. Veo que en ese momento pues ya ellas se sientan también frente de este hombre en unas sillas, y veo que este hombre empieza a hablarles, está preguntando a la madre de Hannah que cuál es el motivo de su visita. Hannah le está, perdón, la madre de Hannah le está diciendo que ella quiere que su hija como que comprenda todo el proceso en el que se encuentra, y que entienda y escuche por voz de él el mensaje de Dios, como que la palabra de Dios que le dio a su madre, dándole a entender como ese propósito para el cual su hija había nacido. Está comentando al Señor que pues ella se ha mostrado como muy en contra de todo este proceso y que no ha querido hacerlo en ningún momento a gusto. Veo que en ese momento este hombre llama a Hannah, ella no acata el llamado, su madre la coge de la mano y le dice que tranquila, que todo va a estar bien. En ese momento veo que ya pues la madre coge la mano a la niña y la lleva hasta donde él. Veo que él sigue sentado, solamente veo que le coge sus manitos y se las coloca así, o sea, él le coloca sus manos encima de las de ella. En ese momento ya la madre de Hannah se sienta nuevamente y queda Hannah de pie al frente de ese señor. Veo que él la mira a los ojos y en ese momento cuando él coloca sus manos encima de las de Hannah y mira a los ojos a Hannah, automáticamente puedo ver cómo Hannah ya de una, o sea, en su facto se siente mucho más tranquila, se empieza a sentir como un poco a gusto
con este señor y él todavía no cruzó ninguna palabra. Y ahora empieza a hablarle y a decirle que le está diciendo como que él empieza a hacer como una especie, como una oración, eh, y empieza a preparar a Hannah y le dice que a continuación no lo va a escuchar a él, sino que va a escuchar directamente esa voz divina con ese mensaje que tiene para ella y que le va a comentar pues como ese propósito de vida para el cual ella nació y debe cumplir. Veo que en ese momento, ya después de que él hace como estas oraciones, eh, cierra sus ojos y en ese momento veo como desde el aspecto físico de él empieza a pasar mucha energía endoplasmática hacia la niña. En ese momento estoy buscando ver pues, si hay algún tipo de entidad acá en este lugar, pero no veo nada. Pero sí se ve como el aspecto físico de este hombre cargado de mucha energía endoplasmática. Y a medida que él empieza a hablar y a dar el mensaje que Dios tiene pues para la niña, veo que por sus manos está pasando mucha energía endoplasmática y veo cómo esta se va introduciendo al aspecto físico de Hannah por sus brazos y recorre todo su cuerpo. Veo que en ese momento él empieza como a colocar sus manos de esta forma, está haciendo como una imposición de manos, creo que se llama esto, eh, y veo que sigue emanando mucha energía endoplasmática. Ahora esta se empieza a introducir en la cabeza de Hannah. Hannah ya pues no se nota para nada asustada, antes todo lo contrario, veo que está sintiendo mucha paz interior. Veo que ella también tiene sus ojos cerrados en ese momento. Veo que gran parte pues del mensaje que este hombre le ha estado dando desde que ella ha venido a este mundo a servir a Dios, a servir a los demás. Dice que su madre solamente es como un instrumento para poderla a ella ayudar a hacer todo el proceso que ella debe hacer para que una vez ya llegue a como a su edad adulta, pueda comprender mucho mejor todas las cosas y ya una vez ella esté sola, pues emprendiendo como esto que ella ha venido a hacer, puede hacerlo de la mejor manera posible. En ese momento Hannah empieza a llorar y llora, empieza a llorar mucho. Veo que ya este hombre termina como de dar ese mensaje de Dios y veo que ya entonces él abre sus ojos y suelta a Hannah. En ese momento podemos percibir el aspecto físico de Hannah como está desbordado, o sea, con mucha energía endoplasmática. Se puede percibir mayor porcentaje, con mayor concentración de esa energía endoplasmática en la parte de su cabeza y en la parte de su pecho. Veo que ella en ese momento abraza a su madre y sigue llorando. La madre le dice que todo va a estar bien, que solamente quería que comprendiera que ella pensaba traerla a este lugar, pero pues más adelante, pero al ver como su actitud de rechazo frente al proceso que estaba haciendo, por eso optó por traerla de una vez. Veo que ya Hannah se ha calmado un poco. Veo que la madre le agradece a este hombre por su intervención y en ese momento ya se despiden y salen del lugar. Veo que ya han llegado a la casa, eh, ya está, pues ya está de noche, veo que ya han pasado unas cuantas horas y ya se encuentran todos durmiendo en sus habitaciones. Veo que Hannah comparte habitación con dos de sus hermanos y ya en ese momento veo que están todos dormidos. Veo que en ese momento Hannah entra como a un sueño, está soñando. Veo que en ese momento ya pues, nos adentramos en ese sueño de Hannah. Veo que ella está como soñando en un lugar muy tranquilo, como lleno de muchas flores. Veo que por un momento ella está como corriendo, está jugando
ella está jugando con algo, pero no se ve nada. Ya después de sí, sigue como corriendo por medio de todo este lugar lleno de flores, un jardín. Veo que una vez sale como de todo ese lugar lleno de muchas flores, se ve como llega como una especie, como una pared, y es como si pasara a otra dimensión en ese momento. Una vez pasa esa pared, en ese momento apenas pasa ya de esa dimensión, eh, ya empieza a sentir que está como flotando en el aire. Y en ese momento apenas ella pasa esta barrera y pasa como a otra dimensión, y ella empieza a sentir angustiada, se empieza como a asustar un poco. Y veo que ella empieza a escuchar voces que le dicen bienvenida, bienvenida a casa, le están diciendo. Ella está escuchando en su cabeza que le dicen como que bienvenida a casa, y ella solamente está sintiendo que siente que está flotando. En ese momento ella no ve nada dentro de ese sueño, pero sí siente que su aspecto físico, pues su aspecto, sí, físico está como volando en una zona que ya no es completamente desconocida para ella, y se ve completamente oscuro. Veo que en ese momento ella está viendo la silueta de algo que se está acercando, y ella trata como de dar la espalda y salir corriendo nuevamente como por ese portal por donde ella ingresó a esta dimensión, pero veo que no puede. En ese momento estoy viendo que este aspecto que ella estaba viendo desde la distancia, que ya está cerca de ella, está, está como hablándole, le está presentando y le está diciendo que él es su guía. Le está diciendo que no hay nada de qué temer, que no hay nada de qué preocuparse, que no tiene por qué estar asustada. Ella tiene los ojos cerrados y no quería abrirlos. En ese momento veo que ella está como agachada, o sea, ella está pues como en ese espacio así, flotando en el aire, pero ella está tratando como de cubrirse la cara con los ojos cerrados, y ella no quiere observar como a esta ente que le está hablando. Ella siente por un momento que le colocan como algo encima, unas manos muy grandes, y en ese momento ella abre los ojos y está observando. Ella ve la silueta de un hombre, pero una vez trata como mirarlo hacia su rostro, no lo logra ver. Se ve como una sombra, sencillamente sí es como una sombra. Ve la silueta del hombre, pero no se le ve el rostro. Ella sencillamente se queda, una vez tiene contacto con esta parte de la cabeza de él, que no logra ver el rostro, ella queda completamente paralizada en ese momento, y solamente está escuchando que él es su guía, que le está diciendo: yo soy tu guía. Yo soy quien estaré contigo durante todo este proceso y tu camino de ahora en adelante. Dice: siempre he estado contigo, pero ahora ha sido el momento de presentarme para que me conozcas, me empieces a sentir y puedas seguir adelante. Veo que en ese momento nosotros tampoco estamos percibiendo que es, estamos viendo lo mismo que Hannah está viendo en el sueño. Se ve efectivamente esa silueta como de un hombre, pero no se le ve nada en su rostro. En ese momento ya como que eh, ya ella despierta de ese sueño, y ya siente que como que recae, o sea, cae un gran peso sobre su aspecto físico ya en esta 3D, y veo que ya se despierta toda asustada. Se sienta en la cama y ya empieza como a cuestionarse y a preguntarse qué es. Ya no puede volver a quedar dormida. Veo que ya han pasado, pues ha pasado un buen tiempo, unos buenos minutos, y de hecho unas horas, y Hannah no ha podido volver a conciliar el sueño. Ya inclusive está amaneciendo,
y ella es la primera que se despierta, sale de la habitación en búsqueda de sus padres, pero pues están aún en su habitación durmiendo. Veo que ella queda como en la parte como de la sala de la casa. Ella se muestra muy inquieta, muy angustiada. Ella nunca ha tenido como ese tipo de sueños y veo que está esperando que su madre se despierte. Ya una vez ve que su madre se despierta, se acerca donde ella y empieza a contarle el sueño. Entonces le está contando tal cual lo sintió y lo vio, le está contando el tema pues del jardín en el que estaba lleno de flores, cómo se sentía de feliz, que estaba jugando, estaba muy feliz mientras estuve en este lugar, hasta que pasó, pues, ella le está contando que pasó, pues, por una pared que la llevó a otro lugar donde no podía ver nada, pero que su cuerpo flotaba en el aire, y le está contando todo lo que acabo de mencionar en el sueño. Su madre le dice que no hay nada que temer, dice que efectivamente eh, puede ser ese guía, como se le presentó él, que está teniendo ya contacto con ella para poder saber entonces que lo que le está como y como para que ella entienda mejor el mensaje que esa persona a la cual ella la llevó el día anterior, le dio respecto a que ella pues había venido a cumplir una misión en este holograma. Dice, pero si fuera así, le está preguntando a Hannah, pero si fuera así, porque sentí miedo? Dice, yo si hubiera sentido como ese amor, como esa paz que me transmitió el hombre pues, al que fuimos ayer, le dice ella a su madre, hubiera sido diferente, pero pues que ella se sintió muy asustada y que por más que trató como ella de escabullirse y de salir de ese lugar, que en ningún momento fue como tenido en cuenta como esa emoción, esa sensación que ella tuvo de miedo allá adentro. Y su madre solamente le está diciendo que todo es parte del proceso, que ella apenas está teniendo como ese despertar. Dice que ya poco a poco ella entenderá y comprenderá ese tipo de sucesos y los asimilará de una mejor manera. Ya de esa forma, pues ya Hannah queda un poco más tranquila. Veo que en ese momento que ya están como tomando el desayuno, veo que en ese momento ya hacen presencia dos entidades. En ese momento estamos viendo la entidad de la madre de Hannah y estamos viendo otra entidad más. Este es un gris, es un híbrido el que estamos viendo y en ese momento le corresponde a Hannah. La entidad de su madre es un reptil. Veo que una vez terminan de tomar sus desayunos, eh, el padre de Hannah empieza a decirle unas palabras a su madre. Le está diciendo que ya él como que está cansado de situaciones, de las situaciones que se han venido pues, presentando en ese hogar. Dice que él ya no siente, que ya no la siente igual a ella, refiriéndose a la madre de Hannah. Dice que él y dos de sus hijos se van a ir de la casa. Dice que el otro hijo, porque son cuatro en total, Hannah y los otros tres, dice que dos de ellos se van con él, el otro dice que ha tomado la decisión de irse es como prestar servicio militar y dice que le da mucha tristeza de su hija saber que se siente así tan agobiada y que se siente pues en contra de su voluntad haciendo lo que su madre le está exigiendo, que no tiene ningún tipo como de respeto y pues por la voluntad por parte de de la niña. Dice que eso no es el ejemplo que a lo largo de toda la vida de sus otros tres hijos ellos le estuvieron dando.
En ese momento veo que Hannah empieza a llorar y le empieza a decir a su padre que no se vaya, que no las abandone. El padre en ese momento veo que se acerca a Hannah, la está abrazando y le está diciendo que él no las está abandonando, que sencillamente él está tomando una decisión que es importante para su propia vida y para la de sus hermanos. Dice que él de todas formas en la distancia va a estar muy pendiente de ella. Dice que en ningún momento se sienta abandonada por parte de él. Dice que la relación con su madre ya se ha venido tornando muy, muy mal desde mucho tiempo atrás y que por más que han estado intentando solucionar las cosas, esto no ha funcionado. Dice que le está diciendo que cuánto la ama. Veo que la abraza y Hannah también lo abraza a él mientras está llorando mucho. Veo que en ese momento ya él sale de la casa, veo que ya tenían pues como las maletas allí en una especie como de una sala, y veo que coge las maletas con sus hijos y salen del lugar. Carlos, Veo que, ¿sientes que los padres de Hannah en esa línea de tiempo fueron los mismos padres de Isabel en esta? sí, así es. Muy bien. Continúo. ¿Qué ocurre con Hannah? No, veo que la madre trata de salir, pues sale de la casa mientras ellos están también saliendo con sus maletas y luego que coge al hombre de la mano, a su esposo. Y le pide que no las deje. Dice que se está llevando a cabo la voluntad de Dios con su hija. Ella es lo único que está haciendo. Veo que este hombre no le dice nada, solamente él como que agacha la cabeza y le dice que ella nunca va a cambiar. Veo que sus hijos se despiden también de su madre y salen. Veo que se montan como una especie como un vehículo y salen. Veo que en ese momento ingresan a la madre de Hannah junto con ella. La madre de Hannah empieza a llorar. Hannah empieza a preguntarle en ese momento. Nuevamente veo que pues están ahí con ellas, las dos entidades que mencioné ahora. Está este híbrido junto con Hannah, es el reptil de su madre. Veo que en ese momento la madre está muy, muy, muy agobiada, está muy. En ese momento veo como hay mucha energía, mucha liberación de energía endoplasmática por parte del aspecto físico de su madre. En ese momento estoy viendo que este híbrido que estaba al lado de Hannah se introduce en todo el aspecto físico de la madre y veo que está implantando el aspecto físico de su madre. Veo que le está colocando implantes en su cabeza, veo que le está colocando implantes en muchas partes de su cuerpo. Veo que en ese momento Hannah le está preguntando a su madre que ella no entiende lo que acaba de suceder, que ella, pues, que ella sabía que las cosas entre ellos pues no estaban de la mejor manera, pero que con lo que habían hablado con este señor, este hombre, el día anterior respecto a lo de su misión y demás, lo que su madre le ha comentado respecto a que gracias a estos acontecimientos y estas charlas con esta asesoría por parte de este hombre, como durante el tiempo se ha podido mantener esta relación. Dice que no está entendiendo esa voluntad de Dios, que como está como cuestionando a su madre, está cuestionando a Dios, dice que si Dios fue, si esa fuera la voluntad de Dios, ¿cómo voy a pretender que los tuviera separados y sufriendo de esa manera? En ese momento estoy viendo como una vez ya terminado como implantar el aspecto físico de la madre de Hannah, veo que este híbrido se introduce al aspecto físico de Hannah y está haciendo lo mismo, está implantándola en ese momento. Implantes en su cabeza y en todo su cuerpo.
En ese momento también hay mucha liberación de energía endoplasmática por parte del aspecto físico de Hannah. Veo que ya han terminado ese momento. Su madre, sencillamente, su madre no dice nada. En ese momento veo que calla a Hannah, le dice que como que la grita muy fuerte y le dice que ella en ese momento no tiene cabeza para contestarle nada y está llorando y está como gritando. Veo que en ese momento está ya como en shock. Veo que está caminando de un lado al otro, va como a la cocina, sale de la cocina, se coloca las manos en la cabeza, empieza como a mirar hacia el cielo y está como levantando las manos, como preguntándole a Dios que por qué le está permitiendo pasar por esa situación, si todo venía tan bien. Veo que en ese momento ya han terminado como ella ya se calmó un poco. Ana solamente ha estado sentada en la silla del comedor, ha estado así postrada sobre la mesa y ha estado llorando. Veo que en ese momento su madre se dirige hacia la habitación. Ana se para y se va detrás de ella. En ese momento Ana empieza a decirle a su madre que ella no quiere estar sola. Su madre cierra la puerta de la habitación y le está gritando muy fuerte a Hannah que la deje sola. Veo que en ese momento Hannah se sienta, cae como se recuesta a la pared al lado de la puerta de la habitación de su madre y veo que ya pues cae como sentada y veo que ella queda como todavía y está como en ese momento cierra sus ojos y veo que empieza como a orar. Estás tratando como de contactar con el guía que se le estaba presentando en el sueño. Veo que en ese momento, solamente estando allí sentada en ese espacio el que acabo de mencionar, veo que ella, pues al cerrar sus ojos y al empezar como a invocarle, empezar como a hablar, veo que ella nuevamente empieza a sentir la sensación en su cuerpo que estaba sintiendo una vez pasó de este jardín de flores hacia esta otra dimensión que sentía como que estaba flotando. Veo que en ese momento ya ella empieza a sentir en su cuerpo otra vez lo mismo, pero ya en ese momento ya ella se ve muy neutra y veo que empieza pues como psíquicamente empieza como a invocar a este guía que se le presentó durante el sueño pero no encuentra ningún tipo de respuesta. Eh, Mientras ella está haciendo este proceso, eh, veo que está el reptil también de su madre, está al lado de ella. La madre se ha quedado completamente dormida y veo que esta otra entidad, el híbrido, veo que está junto con el aspecto físico de la madre de Hannah. Veo que Hannah se para del lugar, ella abre los ojos nuevamente al no tener como este contacto con ese guía que se le ha presentado en su sueño y veo que ella sale corriendo para su habitación. Veo que se acuesta en su cama. Veo que ella se está como golpeando la cabeza y está como preguntándole a Dios que por qué, está diciendo por qué, mientras sigue llorando. Dice que ella quiere tener respuestas y llevo que ya después de unos minutos de ella estar pues llorando y estar como con esa emoción pues muy, muy fuerte, veo que se queda dormida. Una vez ella se queda dormida, ya lleva unos minutos dormida y veo que nuevamente se introduce en un sueño. Veo que en ese momento ella en ese sueño, eh, veo que está en el mismo lugar que entró en el de la noche anterior. Veo que entra como en ese jardín lleno de flores, ella se siente ella feliz y se ve feliz jugando y corriendo en este jardín.
Veo que ya después como de un tiempo ella cae en cuenta y recuerda que está próxima a llegar hacia ese lugar donde tuvo contacto con ese guía, y veo que entonces ella lo que hace es que sale corriendo y sale pues como por ese portal y efectivamente cae nuevamente en esa misma dimensión. Y veo que ahí empieza a hacer lo mismo que estaba haciendo al lado de la habitación de su madre, empieza como a invocar a ese guía. Veo que en ese momento, una vez ya, hace presencia, esta persona, lo mismo, veo la silueta de un hombre, pero, pues, no se le ve ningún tipo de aspecto en su rostro. Eh, Él se acerca y le pregunta a ella como que qué es lo que desea, a qué se debe el llamado. Ella empieza a preguntarle, Hannah empieza a preguntarle que ella no está entendiendo nada de lo que está sucediendo, que ella no entiende el por qué su padre ha decidido marcharse de casa con sus hermanos. Está diciendo que ella se siente muy mal, se siente muy triste, que porque ya con su madre no tiene como una buena relación. Dice que con su madre se siente sola, se siente desamparada. Dice que su madre se encuentra muy enceguecida con la religión. Dice que ella no quiere eso para su vida y dice que le han hablado de mucho amor, le han hablado de que si ella seguía pues como en el cumplimiento de esa misión que a la cual ella había llegado a este holograma Tierra, eh, que ella iba a ver todo iba a marchar de la mejor manera, pero que todo lo contrario. En ese momento este aspecto de este hombre empieza a hablarle. Veo que ella escucha que le dice que ella tiene muchos dones, le habla de dones, le habla que ella tiene un don de visión, que tiene un don de sanación, y dice que ella va a poder ayudar a muchas personas. Dice que efectivamente ese sentimiento y esa sensación que tiene de su madre, dice que está diciendo que ella va a estar sola, o sea, que Hannah va a estar sola, que Hannah va a tener que seguir su camino sola y que ella va a poder impactar la vida de muchas personas y va a poder ser como un instrumento de Dios para poder sanar, para poder ayudar y poder servir a muchas personas en la vida. Veo que ya en ese momento Hannah se despierta y ya pues empieza como a cuestionarse, se está preguntando respecto a lo de ese mensaje que escuchó, respecto a los dones y demás. Veo que ella ya pues asume que su madre de pronto ya salió de la habitación o ya está despierta y veo que ella se dirige a la habitación de su madre buscándola y veo que ve que la puerta está nuevamente cerrada y empieza a llamar a su madre, pero pues no encuentra ninguna respuesta por parte de ella. Cree que de pronto su madre ya se ha despertado, veo que es como en un segundo piso estas habitaciones, veo que ella sale corriendo, baja hacia el primer piso, empieza a buscar a su madre, no la encuentra por ninguna parte. Veo que en ese momento ella empieza a sentir algo en su cuerpo, algo extraño. eh, en ese momento estoy viendo al reptil. eh, de la madre de Hannah, pero en ese momento está alrededor, pues está junto con ella y ya no veo ese al híbrido que estaba con ellas inicialmente, solamente veo a este reptil. En ese momento Hannah sale de la casa y veo que sale corriendo, veo que está corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo, llega hasta otro lugar, hasta otra casa. Es como la casa de un familiar, es como si fuera una tía. eh, Veo que ella llega preguntando por su madre, si de pronto ella está ahí. Esta mujer le dice que no, le dice que estaba en casa, que ella hasta donde sabe, pues ella estaba en casa con ella y su familia. En ese momento Hannah le está preguntando que le dice que ya no tiene, le dice, yo ya no tengo familia, mi padre se ha ido de casa con mis hermanos. Esta mujer como que se muestra muy sorprendida y veo que coge, pues se dirige hacia la casa con Hannah, hacia la casa de Hannah. Y veo que han llegado en ese momento, ingresan.
y esa mujer empieza a buscar a su hermana, o sea, la madre de Hannah, y efectivamente no la ve por ninguna parte. Pero la puerta de la habitación sigue cerrada. Esa mujer le está preguntando a Hannah que cuándo fue la última vez que la vio y le dice que le está diciendo que fue hace unas pocas horas, que su madre se encerró en la habitación, pero que Hannah salió a su habitación, se quedó dormida y durmió durante unas horas. Veo que esta mujer es como si supiera dónde se encuentran como las copias de llaves. Veo que baja al primer piso y en la parte de la cocina, hacia un lado, como una especie como de un mesón, hay como una caja de madera y veo que ella está abriendo esta caja de madera. Efectivamente, allí saca un manojo de llaves. Veo que sube ya al segundo piso, llega a la habitación de los padres de Hannah y ella no sabe qué llave es, pero entonces veo que está metiendo diferentes llaves. Veo que ya da por fin con la llave que abre esta puerta y una vez ya esa puerta es abierta, veo que ingresa esta mujer, ingresa Hannah también. En ese momento Hannah, pues lo primero que escuchó fue el grito de esta mujer. Y apenas ingresa Hannah, ven que su madre se ha quitado la vida. Eh, sí, su madre se ha clavado un cuchillo, se ha cortado como esa parte del cuello. En ese momento, esta mujer veo que lo que hace es coger a Hannah y la está como abrazando. Veo que la saca de este lugar, pero Hannah alcanzó a ver pues toda esta escena, vio a su madre muerta. Ana está dando unos gritos muy fuertes, está gritando demasiado. En ese momento veo que esta entidad que está junto con ella en la casa, pues a medida que Hannah está emanando mucha energía endoplasmática, veo que él se adentra al aspecto físico de Hannah. Veo que esa mujer le está diciendo que se tranquilice, que se tranquilice. Veo que Hannah cae como el mismo shock de todo lo que ha sucedido. Veo que cae desmayada, se desmaya. Veo que esta mujer lo que hace es que la carga y se la lleva para la casa de ella. Ya en ese momento la luz me está adelantando en el tiempo. Ya Hannah ya está ya adulta, ya la vemos mujer, estamos viendo que sí, ella ha seguido como el camino de su madre, porque en ese momento ya la estamos viendo que está saliendo de la misma iglesia del pueblo. Veo que ella se está encontrando con un hombre, su pareja en esa línea de tiempo, pues en ese momento, a ese momento ya después de que la luz me adelantaba en el tiempo. Veo que los dos salen cogidos de la mano y veo que se dirigen hacia la casa. Veo que la casa en ese momento es la misma casa pues en donde falleció su madre. Veo que Hannah, mientras la luz me va adelantando en el tiempo, como por días, veo que ella está haciendo como unas sesiones, ella se ha vuelto, no, se ha vuelto como consejera, o sea, como psicóloga, porque veo que pues ella hace como algo similar a lo que el aspecto físico del hombre al cual su madre la había llevado el día anterior de que su esposo se hubiera ido y que ella se hubiera quitado la vida. Veo que ella ya tiene como dentro de la habitación, dentro de su casa, tiene una habitación como dedicada para eso. Hay una especie como de unas sillas, unos muebles, y veo que ella estaba atendiendo a personas. Y estoy viendo exactamente lo mismo que vimos al momento de que este hombre le cogió las manos a Hannah cuando era
una pequeña, eh, pero es, en esta ocasión estoy viendo que a medida que ella tiene contacto con las personas y está como sirviendo como de ese apoyo, como esa consejera, veo que la energía endoplasmática pues ya no la traspasa así por el medio de las manos, sino que en este lugar está pues la entidad, está la misma entidad que tuvo a su madre durante mucho tiempo, que ahora la tiene a ella. Y en ese lugar pues se siente una energía muy pesada y esta carga de mucha energía endoplasmática, toda la casa en general, pero hay una mayor concentración en esta habitación. Y estoy viendo que a medida que están como teniendo como ese contacto, ella siempre está habla de Dios, habla de guías espirituales y está refiriéndose pues como a esos seres a los cuales las personas deben como encomendarse y deben dejarse orientar. Y veo como toda esa energía endoplasmática se va adhiriendo pues a las personas, los aspectos físicos que llegan en búsqueda de ayuda con ella. Veo que en ese momento que la luz nos ha detenido, estamos viendo el aspecto físico de Hannah ya como, sí, como algo, se está joven, aproximadamente tendrá unos 35 años, 40 años de edad aproximadamente, entre 35, sí, 35, 40 años aproximadamente. Pero estamos viendo en su aspecto físico que tiene como algo en la parte como de su estómago, tiene o sea, toda la parte de aquí como de su estómago y la parte de sus órganos internos, la luz me la muestra así como si estuviera enferma, como si tuviera algo allí en esa zona, pues me la muestran así palpitando esa parte de su cuerpo. Ya en ese momento veo que ella ya terminó de atender a las últimas personas, como a sus últimos pacientes, y, y veo que ella se está preparando algo, una bebida. Veo que ha llegado su pareja de trabajar y se están sentando los dos a la mesa. Se están preguntando cómo les ha ido a cada uno pues, en sus trabajos y Hannah le está diciendo que no se ha sentido bien en los últimos días. Le está diciendo que se ha seguido sintiendo igual, dice que ha seguido sintiendo como ese malestar y esa pesadez en la parte de su estómago y dolores muy fuertes. Eh, Veo que ya pues la luz me adelanta un poco en el tiempo. Ya en ese momento estamos viendo nuevamente a Hannah ahí mismo en la casa, pero ya se ve sola. Este hombre con el que ella compartió durante algunos años la ha abandonado. Ella no, ella decidió no tener hijos. eh, y la luz me mostró pues así de forma como muy rápida en una pantalla lo que siguió pasando después de que este hombre la abandonó y efectivamente siguió sucediendo lo mismo, ella siguió trabajando en esas asesorías y compartiendo ese mensaje de Dios y esos guías para con las personas. En ese momento se ve Hannah postrada en una habitación, una cama, está sola. Vemos cuando ella se coloca de pie como a tomar sus alimentos, a tomar alguno de sus remedios, que se coloca de pie pero con mucha dificultad y camina con corva. Hay un momento que ella se está como desplazando a tomar como uno de esos medicamentos en su habitación y estoy viendo que cae en el suelo. En ese momento estoy viendo el cuerpo de Hannah que está así convulsionando. Y veo que en ese momento le está dando como una especie como de paro porque veo que ya no está, su aspecto físico está desencarnando en ese momento. Estoy viendo cómo se abre un portal en ese momento ahí en el techo de la habitación y veo que está llegando nuevamente esta entidad que la estaba acompañando, que acompañó a su madre y que la estaba acompañando a ella durante esos años de vida. Y en ese momento veo que se la llevan. Carlos, el esposo en esa línea de tiempo confirma con la luz si fue el mismo esposo en línea de tiempo actual. Sí.
y es el mismo. Muy bien. ¿Y de los hermanitos de esa línea de tiempo estarán relacionados con sus sobrinos? Los dos que se fueron con el padre, el otro que se fue como a prestar servicio, no hay información de él, pero los dos que se fueron con el padre sí corresponden en esta línea de tiempo actual, en la que nos encontramos ahora, sí corresponden a la de sus sobrinos. De sus sobrinos. Muy bien. Ya habiendo comprendido lo que pasó en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la casa, línea de tiempo actual, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices, por favor, qué ves en el perímetro. Hay dos naves en el perímetro. Ok. Ingresamos a la casa, por favor, al lado de Isabel. Me dices qué ves en ella. Ya estamos aquí al lado de ella. Ujú. Se ve esta entidad, se ve la misma entidad que la tuvo durante la regresión. La misma entidad que vimos en la regresión. Es ella. Bien, sale y es neutralizado. Y la luz la extrae de su aspecto físico, en ese momento la neutraliza. Listo. Muy bien. Eh, el sobrino Nicolás, por favor, me dices qué ves en él. Hay otra entidad en él, otro reptil. Sale, por favor, y es neutralizado. Listo. Neutralizado. ¿Cuánto mide el reptil de Nicolás 2 metros 24. y el de Isabel? 2 metros 51. Muy bien. ¿Ves más entidades en la casa? Hay dos desencarnados y hay un insectoide. Hay mucha tecnología en la casa. ¿Portales? Y hay muchos, hay 48 portales. Confirma con la luz si el otro sobrino también va a ser llamado allí, por favor. No, dicen que no. Eh, que pertenece a la misma jerarquía. Dice que gran parte de esta familia, ese núcleo familiar, pertenecen a la misma jerarquía, que por ende van a quedar liberados, pero pues que va a traer más aspectos físicos a este lugar. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, se les da la información a este reptil de 251, por favor. Le colocan un casco electromagnético en ese momento en la cabeza, extraen la información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Tiurcaxor, Tiurcaxor, un X, Tiurcaxor, Muy bien, nombre de su jerarquía. Amblu Latarein, Amblu Latarein, Nombre del planeta. Carriuxker,
Número de planetas. 287 planetas. Número de sistemas. Son 54 sistemas. Carlos, ¿me recuerdas el número de portales, por favor? Son 54, 44 portales. De sistemas, Cuar- perdón. 44 sistemas planetarios. Sí, Recuérdame el número de portales en la casa. 58. Eso. Muy bien. En una pantalla se te muestra la información de la jerarquía. ¿Me dices qué tipo de ser es? Es un Cthulhu. Mm, Y tiene muchísima materia oscura. Se le ve, pues, en la parte de su cabeza, se le ve mucha materia oscura y en todo su aspecto físico. La parte como esos tentáculos, que son muchos, también En el planeta. hay mucha materia oscura también. Ujú. ¿Algún otro sistema de defensa, de ataque? No tiene muchas entidades en el planeta principal y pues está la materia oscura que es demasiada. Muy bien. Carlos, déjame hablar con este reptil, por favor, un momento. Haz cambio a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yurkaxor, ¿me escuchas? Escucho humano. Yurkaxor es el guía de Isabela, en esta línea de tiempo también, ¿De dónde sacas esa información? porque estábamos haciendo una investigación en una línea de tiempo atrás, donde ella se convirtió en una especie de consejera y enseñaba acerca de los guías y pues tú eras el guía. ¿Es así o no? Solo te puedo decir que este aspecto físico me pertenece ya desde hace mucho tiempo. Muy bien. Y tú sigues capturando aspectos físicos a través de las terapias y de los procesos que ella puede llevar a cabo con otras personas. Ya te dije que no iba a dar información al respecto. Solo confórmate con saber que este aspecto físico me pertenece. O no tienes la información. No te voy a decir nada. Muy bien. Haz cambio, déjame con Carlos. 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Con la información que se le extrajo al reptil de la cabeza, me dices, por favor, cuántas vidas hace que tiene a Isabel en este holograma. 483 vidas. Número de implantes 223. y abducciones. 187 abducciones. Muy bien. Con la información que tenemos acá, vamos a pedir la asistencia a los humanos, los que sean necesarios para llevar a cabo esta misión. La cuenta de 3 abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3.
En ese momento se abre este portal, los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás humanos luz en ese momento. Listo, ya están todos acá. Muy bien, le agradeces por la presencia. Vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. Y se abre ese portal, los humanos luz emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, los saludas, les agradeces a todos por la asistencia, se les transmite la información de lo que tenemos allí. Listo. Muy bien, por favor comprueban los portales. Van todos a planetas. Los humanos luz crean los portales necesarios para los 44 sistemas, para los 287 planetas. Listo. Muy bien. Pues vamos a llevar las entidades, la nave. Cuando estemos listos para desplazarnos, me dices, por favor. Listo, ya está todo Muy preparado. bien. Nos desplazamos a la cuenta de 3. Tú te enfocas en el cútulo, en estar atento a que no vaya a destruirse a sí mismo. 1, 2 y 3. Ya estamos acá, estamos viendo cómo hubo una gran emanación de luminiscencia, están creando una burbuja muy grande de luminiscencia, los humanos luz ahora en sus manos están eh, potencializando esta burbuja y ya están conteniendo todos los sistemas planetarios de esta jerarquía. Vemos que Sion de Alfa está con los demás humanos luz, nosotros estamos con otros acá en este momento en el planeta principal con Enki. Veo que están emanando mucha luminiscencia hacia el planeta principal. Veo que contienen también la jerarquía en ese momento, emanan mucha luminiscencia hacia ella. Una burbuja de luminiscencia que abarca toda la jerarquía y veo que emanan mucha luminiscencia repotencializando esa burbuja. Confirmo con la luz y ya se encuentra todos los sistemas planetarios y planetas contenidos en ese momento. Todo está listo. Muy bien. Se hace, por favor, la eliminación de todas las entidades, tecnología y naves. Si los humanos los abren sus manos, emanan mucha luminiscencia. Estoy viendo cómo por medio de los portales que fueron creados, esa luminiscencia llega a cada uno de los planetas, se introduce hacia los planetas y veo como adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma están eliminando todas las entidades, naves, tecnología que les corresponde a esta jerarquía. El proceso continúa. Listo. Todo ha sido eliminado. Muy bien. Por favor, se elimina la materia oscura. En ese momento veo que los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia esa burbuja. Veo que primero están extrayendo la materia oscura del planeta principal, en que está en ese momento apoyando todo ese proceso. Hay una gran burbuja de luminiscencia que es la que está teniendo contacto con este planeta. Apenas esta burbuja veo que tiene contacto con el planeta, veo cómo va absorbiendo toda la materia oscura de- del planeta principal. Una vez absorbida toda esta materia oscura, veo que esta burbuja
es completamente eliminada por Enki junto con los humanos los que nos asistan en ese momento. Esta burbuja es eliminada, veo que en ese momento están creando una burbuja más y con esta están extrayendo la materia oscura ya como tal de la jerarquía del Cthulhu. Veo que apenas tiene esa burbuja contacto con la burbuja donde tiene neutralizada la jerarquía, veo que empiezan a extraer toda la materia oscura de este. Veo que una vez que descarga esa burbuja de luminiscencia con toda la materia oscura de la jerarquía, veo que extraen esta burbuja del planeta principal y se eliminan toda esa materia oscura por completo con la luz. Listo. Muy bien. Se les trae la información al Cútulo, se obtienen coordenadas para liberar humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia esta jerarquía, veo que están extrayendo la información de su cabeza. Ya tenemos coordenadas de humanos luz, en ese momento están siendo enviadas a los que nos asisten. Y en ese momento empieza la liberación y verificación de los humanos luz que se encuentran acá en estos planetas. Los humanos luz se entran a los planetas donde se encuentran los humanos luz, están haciendo el proceso de verificación y liberación en ese momento. Son muchos, el proceso continúa. Listo, verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen. Muy bien. Se activa el llamado de la cabeza de este Cútulo, de naves, entidades, tecnologías que tenga a su mando. Llegan ahí, son eliminadas, por favor. Y se abre un gran portal de luminiscencia, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este portal. Veo que se activa el llamado de la cabeza de la jerarquía y empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, van siendo eliminados por completo. El proceso continúa. Listo. Muy bien. Se extrae el Cútulo del planeta, por favor, y se eliminan los 287 planetas de los 44 sistemas. En ese momento se extrae la jerarquía. Todos los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia, abren sus manos y veo que esa luminiscencia se adentra por cada uno de los portales. Veo que cada sistema está contenido dentro de una burbuja de luminiscencia en ese momento y vemos cómo esta luminiscencia, estas burbujas, hay una gran emanación de luminiscencia en cada uno de ellos y esa se encarga de entrarse, esa luminiscencia se encarga de entrarse en cada uno de los planetas que se encuentran en esos sistemas planetarios. De esa forma están siendo eliminados cada uno de ellos. Por último, el planeta principal es eliminado. Listo. Muy bien. Se elimina ese Cútulo de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido, por favor. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida ese Cthulhu. Creo que primero están como repotencializando la burbuja de luminiscencia que lo tiene contenido. Una vez esa burbuja es repotencializada, en Quisión de Alfa están al frente de los humanos luz, emanan mucha luminiscencia junto con todos y esa luminiscencia tiene contacto con esta jerarquía. Veo cómo empiezan a salir muchos destellos de luminiscencia en diferentes direcciones. Todos esos corresponden a líneas de tiempo de esa jerarquía. Salen de manera horizontal, vertical, en diagonal, salen muchos destellos de luminiscencia. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia muy fuerte y hay una gran explosión de esta. Y de esta forma se elimina por completo esta jerarquía. Listo. Muy bien, muy agradecidos con la luz por el proceso. Llega ahí el aspecto físico de Isabel. La luz la trae, ya está acá. Lleva su mano luz, por favor, y es verificado.
Ya está acá con nosotros, los humanos luz lo verifican. Listo. Pregúntale su nombre y dimensión. Ryan, Me lo, Ryan, me lo deletreas, R-A-I. sí, R-A-I-H-A-N, Ryan, dimensión 19. Muy bien. Llega ahí, por favor, el aspecto físico del sobrino, o si se puede, los dos sobrinos. En ese momento la luz los trae. Acá están. Muy bien. Llegan sus humanos luz, son verificados. Ya están acá y ya están siendo verificados por los humanos luz en ese momento. Listo. Muy bien. Diles, por favor, a ellos si le pueden retirar los implantes a sus aspectos físicos. Sí, en ese momento los humanos luz de cada uno de ellos emanan mucha luminiscencia de sus pechos, desde sus manos. Son asistidos por los humanos luz que nos asisten y están en ese momento eliminando los implantes de los aspectos físicos. Terminan de eliminar los implantes y en ese momento están potencializando cada uno de ellos. Listo. Muy bien. Confirma con la luz si entre los liberados están sus tres hermanos fallecidos, padres, abuelos paternos y abuelos maternos. Sus padres y sus hermanos, sí, los abuelos no. Muy bien. Bien, entonces de los humanos luz liberados, por favor les agradeces, te despides, ascienden con ellos los humanos luz de sus familiares que quedan en resguardo. Listo, ascendidos. Muy bien, y de los humanos luz que nos acompañan, vamos a quedarnos con la compañía de 100.000, al resto les agradeces, amor infinito para ellos, te despides y ascienden. Ascendidos. Muy bien, vamos a conectar con el médico a la cuenta de 3 se abre un portal, desciende Saturno y es verificado. 1, 2 y 3. Y se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en ese momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Y es él. Muy bien, le transmites la información de Isabel, por favor. Listo. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Veo que en ese momento le empieza a emanar mucha luminiscencia primero en la parte de su cabeza. Veo que emana mucha luminiscencia y está sacando un implante. Bueno, de hecho son varios, pero hay uno en particular que es uno muy grande
y este, junto con este implante grande, veo que salen otros más pequeños. Esos implantes son puestos en una burbuja de luminiscencia y el médico los elimina en ese momento. Veo que introduce sus manos en la parte de su cabeza y repotencializa la zona donde estaban estos implantes. Emana mucha luminiscencia en esas áreas. Veo que adentra sus manos un poco más y veo que está eliminando unos implantes de la parte de su pecho. Veo que elimina implantes de la parte de su abdomen también. Elimina implantes de su estómago y de sus órganos. Pasa sus manos haciendo como un escaneo de esa parte de su zona abdominal, por su área sexual, por sus piernas y va eliminando implantes de aquí hacia abajo. Veo que la coge de sus manos, emana mucha luminiscencia y veo cómo elimina implantes también de la parte de sus brazos. Veo que en su hombro izquierdo elimina un implante significativo de su hombro izquierdo. En ese momento el médico veo que está emanando mucha luminiscencia en la parte de su cabeza sin tener contacto con ella. Veo que esa luminiscencia tiene contacto con su cerebro, con sus glándulas interdimensionales y está haciendo una limpieza de psiquis en ese momento. Veo cómo salen destellos de luminiscencia por la cabeza de Isa. El médico introduce sus manos. Veo que coge el cerebro, emana mucha luminiscencia, lo repotencializa. Crea una burbuja en el cerebro. Introduce aún más sus manos. Veo que emana mucha luminiscencia en sus glándulas interdimensionales. Veo que las limpia, las está repotencializando. Veo que coloca una burbuja de luminiscencia en la glándula pineal. Veo que emana mucha luminiscencia y esta luminiscencia conecta con las otras, las repotencializa. Veo como de la glándula pineal hay como este movimiento como de ondas expansivas que salen de su cabeza. Veo que en ese momento está creando más conexiones neuronales en la parte de su cerebro. Veo que esas conexiones están siendo repotencializadas. Habían algunas zonas de su cerebro con conexiones neuronales ya establecidas, pero se encontraban un poco como opacas, quietas, y veo que las está repotencializando y las está reactivando en este momento. Veo que saca sus manos de la cabeza, emana mucha luminiscencia y deja como una burbuja de luminiscencia en toda la cabeza de Isa en ese momento. Veo que el médico está colocando sus manos en la parte de sus ojos, emana mucha luminiscencia y uno como unos anillos de luminiscencia que se están moviendo de forma muy rápida y esta luminiscencia se introduce hacia su cabeza. Coloca sus manos acá en la parte de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esta se introduce por todo su cuerpo y veo que está repotencializando todas estas zonas, sacó como sabía que de los implantes que sacó de la cabeza tenían como una especie como de cables y unos tubos en esas partes de su pecho y abdomen. Y veo que esa luminiscencia que está emanando desde esa parte lo que está haciendo es repotencializar toda esta área. Y esa luminiscencia sale por su área sexual. Veo que está colocando sus manos en ese momento en sus dos hombros. Emana mucha luminiscencia. Esta luminiscencia empieza a desvanecerse por todo su aspecto físico, baja por su pecho, abdomen, piernas, por sus brazos y sale por la punta de los dedos de los pies y de las manos. Esta luminiscencia. Veo que en ese momento está cogiendo de las manos nuevamente a Isa, está mandando mucha luminiscencia. Veo cómo está repotencializando sus dedos, sus manos, sus articulaciones. La luminiscencia llega hasta la parte de sus hombros y desciende por todo su cuerpo. Veo que el médico coloca sus manos en la parte del pecho, veo que emana mucha luminiscencia hacia la parte del timo, lo limpia, también lo repotencializa y crea burbuja en él. Emana mucha luminiscencia en su corazón. Veo que está emanando mucha luminiscencia líquida en cada uno de sus ventrículas, en sus aurículas. Veo que esa luminiscencia líquida está haciendo una limpieza dentro de su corazón y veo que empieza, con cada latido de su corazón, empieza a inyectar mucha sangre con luminiscencia, está haciendo toda una limpieza de todo su sistema circulatorio.
Veo que en ese momento introduce sus manos en la parte de su abdomen, llega a su estómago, introduce mucha luminiscencia en la parte de su estómago. Veo que emana luminiscencia como en polvo, esta se adhiere a sus paredes estomacales y veo que la está repotencializando. En ese momento crea una burbuja de luminiscencia dentro del estómago, esta se expande por todas las paredes estomacales y quedan adheridas a ella. Emana mucha luminiscencia líquida, veo en ese momento cómo esa luminiscencia líquida limpia su estómago y esa luminiscencia empieza a recorrer todos sus intestinos, los limpia, los repotencializa y sale por su área sexual. Repotencializa todos sus órganos. Veo que desciende sus manos por las piernas de ella, veo que emana mucha luminiscencia en ambas rodillas, la repotencializa. Baja sus manos hasta los pies de Isa, veo que la coge de los pies, emana mucha luminiscencia, esa se introduce por su sistema óseo, repotencializa sus huesos, sus grupos musculares, esa luminiscencia llega hasta la parte de sus hombros y baja por sus brazos. Veo que ahora está colocando sus manos en la parte como de su cuello, emana mucha luminiscencia y está repotencializando toda su columna vertebral, discos intervertebrales. Veo que llega a hasta la parte lumbosacra, ya ha repotencializado todos los músculos de su espalda, toda su columna vertebral. Ahora introduce sus manos hacia sus pulmones, veo que los está limpiando y repotencializando también. Hace sus manos, ese movimiento con sus manos, hay una gran expansión de luminiscencia y está repotencializa las paredes pulmonares y con cada ciclo respiratorio estoy viendo cómo esta luminiscencia recorre todas sus vías aéreas, sale por su boca y sale por su área sexual. Estoy viendo cómo está colocando en ese momento las manos en la parte de su cabeza, emana mucha luminiscencia y esta se desvanece por todo su aspecto físico y se adhiere como una capa de luminiscencia extra. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Pregúntale al médico si se pueden recuperar copias de ISA, por favor. En ese momento que está con 3 copias en total, están llegando en ese momento. Él las está haciendo una acopla entre estas 3 copias. Una vez son acopladas, veo que las acopla con el aspecto físico en ese momento de ella. Emana mucha luminiscencia y la repotencializa. Listo. ¿Te sientes bien tú? Y todo está bien. Muy bien. Pregúntale al médico si tiene alguna recomendación para ISA. Y dice que se vienen cambios muy positivos para ella en temas de su alimentación. Dice que debe guardar reposo por el día de hoy, teniendo en cuenta que se extrajeron unos implantes lo suficientemente grandes e importantes que estaban en su aspecto físico. Listo. Muy bien. Le agradeces por la asistencia. Amor infinito para él. Te despides y así. Ascendido. Muy bien. Vamos entonces a la casa de Isabel a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos luz, por favor, nos ayudan a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Los dos desencarnados, por favor. Las mascoticas. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Veo que se adentran a la burbuja de la casa, están subiendo los niveles vibratorios de esta. Veo que están en ese momento ya, bueno, ya están cerrando portales, eliminaron toda la tecnología que había en ese momento dentro de la casa. Veo que están haciendo como ese movimiento de forma muy rápida, subiendo los niveles vibratorios nuevamente de toda la casa, techo, paredes, el suelo. Veo que emanan mucha luminiscencia hacia las mascoticas, las limpian, las repotencializan. Emanan mucha luminiscencia hacia los desencarnados y estos salen del perímetro.
Salen de la burbuja de la casa, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja de la casa y la repotencializan. Listo. Muy bien. Carlos, la mascotica que falleció hace poco también salió ya, se fue. Sí salió en ese proceso. Muy bien, perfecto. El humano luz de Isabel, por favor, haz cambio con él. Déjame un momento. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Amor infinito para ti. Tu aspecto físico, Isabel te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Amor infinito para ustedes. Amor infinito para mi aspecto físico. Me siento muy bien, muy tranquilo de este proceso que se acaba de realizar. A partir de ahora en adelante, veremos cómo todo va a empezar a fluir de una manera mucho más tranquila, siempre actuando desde el amor. Ten presente que cuando sientas que te sucedan cosas que tú consideres malas, siempre van a haber tres opciones. Te puedes definir con ellas, puedes destruirte con ellas, o estas te pueden permitir fortalecerte y salir mucho mejor, mucho más tranquila y entendiendo las circunstancias desde otras perspectivas. Ahora que estamos en conexión, luz, verás cómo va a ser más fácil tomar estas decisiones. Todo lo que te ha sucedido hasta el día de hoy no te define. Lo que realmente te define es todo aquello en lo que tú has decidido convertirte. Es allí desde donde tu noble y amoroso corazón vas a poder empezar a conectar con las demás personas, con cada uno de los aspectos físicos, pero ya trabajando desde el amor y trabajando en esa conexión luz, con la certeza de que ahora en adelante seguirás impactando vidas, seguirás trayendo ese mensaje de amor, de esperanza. Ahora te vas a empezar a apropiar mucho más de toda esta información. Ahora que estoy contigo, veremos cómo empiezan a fluir todas las cosas de una mejor manera. Tú tienes un gran corazón desbordante de amor.
Recuerda que una vez nos sentimos preparados, queremos y deseamos emanar ese amor hacia los demás. Es una vez hemos hecho eso con nosotros mismos. Recuerda que una vez tú te has alimentado con todo ese amor propio y ahora que estamos juntos con todo ese amor que la luz tiene para ti, es desde allí donde vas a poder impactar la vida, no solamente de tus seres queridos y de las personas más cercanas, sino de toda persona que busque ayuda en ti, siempre actuando sin el ego. Tú eres una persona muy noble y al ego no hay que darle cabida en ningún momento. Y ahora que estamos con la luz, este es un proceso que tampoco se le debe dar cabida. Desde el ego han sucedido muchas situaciones que llevan a los aspectos físicos a desviarse y a perderse en su camino. Solo traigo este tema a colación para que lo puedas entender y para que lo tengas presente y no permitas que eso suceda con nosotros. Ahora somos uno. No somos como seres independientes. Yo estoy dentro de ti todo el tiempo. Solo estoy a la espera de ese llamado. Recuerda, desde el amor verás grandes resultados. Verás tu realidad cómo empieza a surgir y a desarrollarse de una mejor manera. Olvida el pasado, que ese de nada te va a servir trayéndolo a este presente. Solo te ayuda a conectar con emociones que en su momento no te van a servir en tu conexión. Muchas veces estos reflejos de los pensamientos del pasado llegan para bajar nuestros niveles vibratorios, hacernos caer en bajas frecuencias y por ende en su momento y dependiendo de las situaciones, generar esa liberación de energía endoplasmática que no nos conviene. A partir de ahora vas a estar centrada en el aquí y en el ahora, siempre en el tiempo presente. Trae recuerdos del pasado positivos que te llenen de amor, que te traigan paz, tranquilidad, felicidad y verás cómo todo empieza a fluir de una mejor manera. Te amo inmensamente y estoy muy complacido de estar contigo. Hermano, muchísimas gracias por ese mensaje. Sé que a Isa le llega al corazón y obviamente todos los que escuchamos estos mensajes nos apropiamos de esas enseñanzas. Gracias por acompañarnos. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias. Quedas con tu aspecto físico. Déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Los humanos luz, por favor, nos ayudan a crear una burbuja que contenga a Isabel y a su humano luz y burbujas para los dos sobrinos, por favor. Sí, en ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia
hacia el aspecto físico de Isa. Veo que están repotencializándolo, están creando esta burbuja personal y la repotencializan. Repotencializan a su mano luz, lo fusionan con ella, crean burbujas en los sobrinos, la repotencializan. Listo. Muy bien, muy agradecidos por la asistencia. En Quision de Alfa, ¿tienen algún mensaje respecto a la sesión, un mensaje de recomendación para Isabel? No, dice Enki que estos mensajes solamente nos han venido como confirmando el tipo de manipulaciones a la cual nos encontramos sujetos dentro de este holograma, y que esto nos sirve no solamente pues a ellos, en este caso refiriéndose a Isa como paciente, sino a todos los aspectos físicos en general, para que podamos entender un poco mejor, captar la información y poder interactuar con ella de una manera un poco más consciente. Dice que este proceso solamente es el despertar de unos cuantos, pero que esto se va sumando y cada vez se va llegando a más aspectos físicos, apoyándolos en ese proceso de despertar y de su expansión de información. Y que en su momento esto va a estar surgiendo efecto, y va a conectar con aquellas personas que están en esa búsqueda y en esa disposición de conectar con la información directamente de la fuente. Muchas Dice gracias que por, a su aspecto, al aspecto físico de Isa, que su mano luz le ha dejado un mensaje importante, que lo interiorice mucho, que se apropie de él, y que esa ayuda que ella necesita de ahora en adelante, o esas respuestas a algunas inquietudes, las va a encontrar dentro de ella misma, y la invita a que no se quede con estas como con dudas, y que busque ayuda cuando lo requiera. muy bien, muy agradecidos por el mensaje. Pregúntale a la luz si estas terapias que Isa realiza, con las cuales ayuda a las personas, ya en este momento teniendo su conexión sin haber una manipulación, y ella lo hace aplicando ese mensaje del humano luz, también van a generar un beneficio para las personas que ella atienda, o cómo es el proceso allí. Dice que ella va a poder continuar con su vida de la forma más natural posible. Dice que en ese de estilo de, pues en su estilo de vida, no va a tener por qué sentirse una obligación de generar cambios. Dice que los cambios que se van a generar de ahora en adelante, los vaya a empezar a hacer por voluntad propia, y como recibiendo pues esa información desde su corazón en conexión con su mano luz, pero refiriéndose al trabajo que está haciendo, que ya estuvo realizando y ha venido haciendo con esas terapias. Dice que ese impacto va a seguir siendo, sea positivo para las personas con que ella pueda estar trabajando. Que la diferencia es que ahora ya no va a haber ningún tipo de manipulación por parte de entidades para poderse apropiar de estos aspectos físicos y de cierta forma conectar con ellos, sino que ahora ella va a poder ser como ese instrumento para poder ayudar a lo que él menciona ahora respecto a ese despertar de muchas personas más. Que la luz va a actuar a través de ella, y que ella siempre debe estar en esa disposición y en esa conexión, que debe comprometerse con ella misma y debe comprometerse con su conexión, para que estos trabajos se sigan haciendo en conexión luz y no por manipulación de entidades. Muy agradecidos con la aclaración. Era una inquietud que Isa tenía respecto a su proceso personal. Amor infinito para ellos por toda la ayuda que nos brindaron el día de hoy. Ya todo queda bien ahí en la casa. ¿Sí?
Sí, todo está bien. Muy bien. Listo. Listo para regresar. Y ya. Bienvenido. Ay, gracias. De Excel- vuelta. excelente vuelo. Muchas Isa, gracias. puedes abrir tu micrófono. Estoy muy feliz, ¿Cómo estoy te fue? ¿Cómo te sentiste? Cuéntame. me sentí fascinada, me sentí fascinada. Algunas cositas en la cabeza, así como que tenía un casco en algún momento, pero un casco energético, ¿no? Pero después quedé fascinada, gracias por el trabajo de los dos, son un equipo excelente y no tengo palabras para agradecerles. Creo que los mensajes fueron clarísimos. Contundentes. Ya sabes que no hay problema con seguir ayudando a los demás de la forma en que lo haces, porque pues ya lo haces es desde tu conexión, desde el amor, ¿cierto? Ujú. Entonces ya no tienes ningún inconveniente por esa parte. Isa, te voy a compartir una información para que Sí, empieces a leer, a hacer tu trabajo bueno, interno. Cualquier inquietud, por favor, me la comunicas. Estamos pues para claro. ayudarte en tus revisiones, lo que necesites. Bien. ¿Nos permites publicar esta sesión? Sí, claro. Bueno, muy bien. Totalmente. Muchísimas gracias. Son Muchas gracias. excelentes. Desde el corazón. Los Gracias, Isa. amo. Con todo el amor, Con todo el Isa. amor. Sí. Amor infinito para ustedes y éxitos y enhorabuena que hayan emprendido esta misión.